buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra, hoy en nuestra plataforma de Facebook Live para que continuemos un tema del cual hemos venido hablando en estos días atrás. Y el subtema de este día lo hemos titulado Una comunidad cristiana. Ayer estábamos hablando acerca de la importancia que el apóstol le da a la analogía del cuerpo. El apóstol Pablo dice que el cuerpo de Cristo es como si fuera el cuerpo mismo, el cuerpo humano. El apóstol Pablo compara que todos los órganos del cuerpo humano son sumamente importantes, son necesarios para que todo el cuerpo funcione bien. Pues así es, hermano y hermana, también el cuerpo de Cristo. Es muy importante también que nosotros conozcamos cuál es nuestro lugar en el cuerpo, cuál es el órgano que a través de nuestro funcionamiento y el de todos en conjunto logramos que el cuerpo articule bien, que el cuerpo funcione bien. Ayer decíamos que cuando usted y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo, es muy importante porque en primer lugar nos identificamos como creyentes comprometidos. Si decimos que pertenecemos al cuerpo, amado hermano y hermana, definitivamente tenemos que comprometernos con el cuerpo del Señor. También cuando, cuando usted y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo, eso le ayuda a usted y me ayuda a mí a que nos mantengamos espiritualmente en forma. La única manera para que podamos mantenernos de esa manera es participando como miembros activos de una iglesia o de una congregación local. El apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 4, versículo 16, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada uno. Al pertenecer nosotros al cuerpo del Señor, vamos a poder fortalecernos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos estamos ejercitando, estamos en acción, estamos en movimiento, estamos poniendo en función todo aquello que Dios nos ha dado en beneficio de los demás. Por eso es también otro beneficio tan importante el que usted y yo pertenezcamos a el cuerpo de Cristo. Además, cuando nosotros tenemos ese sentido de pertenencia con la grey del Señor, podemos descubrir, podemos desarrollar y usar los dones que Dios nos ha otorgado a usted y a mí. Vuelvo a reiterar que ese tema de los dones, ese tema de los carismas, es algo que lo otorga el Espíritu Santo. Los dones y carismas a usted no se los da el pastor. Si alguien viene y le dice, a partir de ese momento le pongo las manos sobre la cabeza y a partir de hoy usted va a hablar en lenguas, perdóneme, discúlpeme, pero le mintieron. Si alguien viene y le echó aceite en la cabeza y simplemente le dijo que a partir de ese momento usted va a ser la predicadora número 1 de ese mundo, también le mintieron. Porque los dones los otorga el Espíritu Santo. Los dones no son dados por los hombres. Nadie tiene la facultad de otorgarle un don a otro. Y algo que Jesús nunca prometió es que su ministerio sea edificado para usted mismo. Lo que Dios ha prometido es edificar a su iglesia. La iglesia es la que se edifica, no mi ministerio. Mi ministerio está en función de la iglesia y es la única manera que nuestros ministerios funcionan, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, que para ayudar a toda la iglesia, Dios ha provisto a cada uno con dones espirituales. Dios sabe que la iglesia necesita ayuda. La iglesia simplemente no se crea y se deja al garete. La iglesia tiene que estar siempre en constante movimiento, tiene que estar en constante evolución. Yo no percibo ese tipo de iglesias de que simplemente somos los mismos y los mismos nos vamos a morir. En reiteradas ocasiones he dicho hasta la saciedad que una iglesia, una congregación sin escuela dominical es una iglesia que en 20 años va a estar muerta. Porque no van a haber nuevas generaciones que le den seguimiento a esa iglesia. Si la iglesia está conformada por viejos como nosotros, en 20 o 30 años ya no vamos a estar.
si no discipulamos a nuevos hermanos, a hermanos jóvenes, si no traemos a nuestros hijos a la iglesia, si no los educamos, los instruimos, ¿quién va a continuar la obra del Señor? Al final se va a terminar muriendo. Si somos de puros viejos, la iglesia en alguna oportunidad va a terminar de fenecer. Por eso es importante que la iglesia hay que sustentarla, a la iglesia hay que educarla, a la iglesia hay que instruirla, a la iglesia, hermano y hermana, hay que hacerle todo un desarrollo que se mantenga en el tiempo. Porque nosotros no vamos a ser eternos. El día de mañana nosotros no vamos a estar y la iglesia del Señor tiene que continuar. Pero para que la iglesia continúe, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, que Dios ha provisto a cada uno con dones espirituales. Entonces, mis dones yo los pongo en función de toda la congregación, como usted pone también sus dones en función de toda la congregación, y así cada uno ocupando el lugar que le corresponde, vamos haciendo que la iglesia del Señor crezca. Vamos haciendo que la comunidad que vive alrededor también reconozca que hay algo muy importante en el seno del cuerpo del Señor que les puede ser a ellos de utilidad. Es muy importante. Si usted dice que usted pertenece a una iglesia y usted no hace absolutamente nada, si usted se limita simplemente a asistir, si usted simplemente se limita a engordarse, a recibir y a calentar una banca, hay algo que no está bien en usted. Porque definitivamente, hermano y hermana, nosotros somos puestos por el Señor y dice el apóstol Pablo que cada uno de los que formamos parte del cuerpo del Señor, algo tenemos que hacer en pro de la obra de Dios. Dios va a darnos un talento, nos va a dar un carisma, nos va a dar un don, nos va a facilitar algo para que nosotros también participemos y apoyemos la obra del Señor. No se vale que sean solamente siempre los mismos los que están trabajando en la obra, que sean siempre los mismos los que tengan que cargar sobre ellos siempre todo el trabajo. Eso definitivamente no se vale, no es justo. Hace muchísimo tiempo, cuando era la época en el lejano oeste, la época de las diligencias, una vez en la boletería estaban vendiendo los boletos y la gente llegaba, compraba los boletos y esperaba hasta que la diligencia iniciara su recorrido. Llegó un hombre formalmente vestido con fuerte traje, sombrero, con su valija y pidió comprar un boleto. El que vendía los boletos le preguntó que si quería boleto de primera clase, de segunda clase o de tercera clase. El hombre se quedó viendo la diligencia y dijo, pero qué extraño, una diligencia es una diligencia. Simplemente es una carreta donde todo el mundo se mete, pero bueno, deme por favor a mí boleto de primera clase. Resulta que cuando la diligencia ya va a iniciar su recorrido, anuncian que ya la diligencia va a partir y todo el mundo sale corriendo a montarse a la diligencia. Había una señora bastante enfermita ahí de la gripe, tosiendo y toda la cosa. Habían unos niños malcriados también. Todo el mundo se mete a la diligencia, inclusive el hombre que iba muy bien vestido hacia otro pueblo. Ese hombre se enoja porque él había pagado boleto de primera clase y tenía que ir en esa grandísima incomodidad. Resulta que cuando arranca la diligencia y llega un momento donde hay una cuesta muy empinada y la diligencia no iba a poder ascender con los pasajeros y con las maletas, entonces el que llevaba la diligencia, el que dirigía los caballos, anunció que todos tenían que bajarse y que también había que bajar el equipaje. Resulta que entonces el hombre anuncia, los de primera clase van a llevarle las maletas, los de tercera clase, perdón, van a llevarle las maletas a todo el mundo. Los de segunda clase van a empujar la carreta y los de primera clase se quedan metidos dentro de la diligencia. Ahí es donde el hombre entendió por qué era que él había pagado primera clase. Claro, siempre en nuestras iglesias sucede lo mismo como en esta diligencia. Tenemos hermanos de tercera clase que son los que siempre tienen que cargarle las valijas a todo el mundo. Tenemos hermanos de segunda clase que son los que tienen que jalarle la carreta porque si no, la diligencia no avanza. Y por supuesto, tenemos hermanos muy lirondos que siempre les gusta estar en primera clase simplemente sentados y que sean los demás los que lo estén empujando. Eso en el cuerpo del Señor definitivamente, amado hermano y hermana, no debe suceder. Eso
no debe ocurrir, porque no se vale que unos trabajen por la obra del Señor y otros definitivamente simplemente vayan viendo el paisaje. Cuando uno pertenece al cuerpo de Cristo, también uno puede compartir la misión de Cristo en el mundo. El hecho de que pertenezcamos a un grupo eclesial, eso también nos motiva para que nosotros llevemos el mensaje de las buenas nuevas a todas las personas que afuera lo están necesitando. No se trata solo de que nos amemos los unos a los otros, también debemos llevar ese amor que usted y yo nos tenemos al resto del mundo. Ese amor no se queda solo metido dentro de la iglesia, ese amor no se queda solo dentro de cuatro paredes. Conocemos de muchísimas iglesias que lo que se han convertido es en centros de entretenimiento. Hay muchas congregaciones que son buenas para hacer fiestas, son buenas para estar vendiendo tamales, son buenas para estar haciendo negocios a lo interno, venden bolsitas de eso, bolsitas de los otros, fiestas para aquí, fiestas para allá, agasajos para el pastor, cuanta cosa se le ocurre, para los mismos miembros de la iglesia, siempre están dispuestos a hacerlo. Las iglesias se convierten en centros de entretenimiento. Pero a mí la palabra del Señor me dice que nosotros como cuerpo de Cristo somos y tenemos que hacer más que eso. Y una de las cosas que nunca se nos debe olvidar es que Dios le dejó a usted y a mí una gran comisión. No es una gran sugerencia. No es si a usted le parece o no le parece. No es si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. El Señor nos dejó una gran comisión. Y la comisión no se puede desarrollar dentro de cuatro paredes. Hay que salir y llevar el mensaje de salvación a muchas personas que tanto lo necesitan. Por eso dice el mismo apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, que Dios nos ha creado en Cristo Jesús para trabajar juntos en su obra, en las buenas obras que Dios ha dispuesto para que hagamos, en la obra que más vale que pongamos en práctica. La obra más importante es llevar el mensaje de salvación, es predicar la palabra del Señor, es ir a buscar aquellas almas que se están perdiendo, muchas personas que hoy necesitan escuchar el mensaje del Señor. Cuando usted pertenece al cuerpo de Cristo, cuando usted pertenece a un grupo organizado, no le estoy hablando de un grupo desorganizado, porque ese es otro problema también que tenemos. Tenemos muchas iglesias que son desorganizadas. Es increíble. Cuando quiera se reúnen, cuando quiera no se reúnen. A veces se predica, a veces no se predica. A veces todo el sermón, el servicio, la liturgia se convierte en una pura cantaleta. Son 2 horas y media cantando. Es media hora con anuncios. No hay tiempo para la palabra. A veces son predicaciones tan huecas. A veces es hablando de lo que desayunamos, de lo que almorzamos, de lo que hicimos el día anterior. A veces hasta se canta sin sentido. Hay iglesias demasiado desorganizadas. Yo le estoy hablando que cuando usted pertenece a un grupo debidamente organizado, porque también le voy a decir algo, que donde hay orden, ahí está Dios. Y si hay algo que a Dios no le gusta, es el desorden. Y es muy importante que cuando usted pertenece a un grupo que es organizado, eso le va a evitar a usted que se aparte. Porque usted siempre está en contacto frecuente con los hermanos. Usted está ahí no solamente como mero asistente, usted es un miembro de la iglesia que está comprometido. Cuando usted se compromete con la iglesia, cuando usted tiene su cabeza en función de lo que la obra del Señor necesita, cuando usted está ocupado, amado hermano y hermana, muy difícilmente usted puede utilizar esos espacios huecos o vacíos para ponerse a pensar lo que no tiene que pensar, para hacer lo que no tiene que hacer, para no ir donde no tiene que ir, para no ver lo que no tiene que ver, para no tocar lo que no tiene que tocar. Hay muchos hermanos creyentes en nuestras iglesias que tienen demasiado tiempo ocioso, muchísimo tiempo ocioso. Lo utilizan en sus redes sociales, lo utilizan en la televisión, lo utilizan para andar metidos en las casas ajenas, averiguando lo que no tienen que averiguar. Y muy escaso tiempo lo utilizamos nosotros para las cosas que verdaderamente son importantes, trascendentales y que pueden cambiar y transformar vidas. Y eso es cuando estamos abocados a la causa de Cristo. Es muy importante que usted también se concentre en lo que es relevante al pertenecer a un grupo, al no ser un mero asistente, porque es muy fácil.
Nosotros tenemos muchísimas personas en nuestras iglesias y ministerios que simplemente vienen, se conectan a una transmisión y simplemente escucharon, apagaron, se fueron y no pasó absolutamente nada. Hay otros que definitivamente apoyan, ayudan, animan, están siempre pendientes de todo aquello que se necesita para que la obra del Señor crezca. Por eso, mañana miércoles en el tiempo de Apocalipsis le voy a hablar acerca de las recompensas. No esperemos que el Señor trate de la misma manera a aquellos que se arrollan las mangas, aquellos que nunca le dicen que no al Señor, aquellos que siempre están dispuestos a caminar una milla más, van a recibir muchísimo más que muchos que simplemente están montados en la diligencia en primera clase. Por eso el escritor de los Hebreos nos dice en la primera carta, capítulo 3, en el capítulo 3, versículo 13 de la carta a los Hebreos, el autor dice: anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Ahí es donde yo lo necesito a usted, ahí es donde usted me necesita a mí. Usted me motiva, yo lo animo, yo lo ayudo a continuar, usted me exhorta, yo lo oriento, usted me apoya, yo lo abrazo. Ese es el trabajo que hacemos los hijos e hijas de Dios, es una ayuda mutua. Y cuando estamos en eso, también evitamos que el engaño de Satanás nos endurezca. Nos evitamos muchos ratos amargos por esos tiempos de ociosidad, por esos tiempos en que no estamos haciendo nada. Pero para que podamos decir que somos el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo pueda funcionar de una manera correcta, definitivamente se requiere vivir en lo que se llama en comunidad. Tenemos que vivir en comunión, tenemos que aprender a vivir como la gente, sobre una misma meta, sobre los mismos intereses. Es muy difícil cuando todo el mundo anda por medio potrero. Es muy difícil cuando en las iglesias todo el mundo hace lo que le da la gana. Es muy difícil cuando uno quiere una cosa y el otro quiere otra cosa. Tenemos que aprender, amado hermano y hermana, a ceder en algunos momentos. Tenemos que aprender a entendernos. Tenemos que aprender a hablar. Tenemos que procurar, en primer lugar, que lo que nos une sea la causa de Cristo. Pero para poder pertenecer a una comunidad, lo primero que se requiere, y vuelvo a ser reiterativo e incisivo, es el compromiso. Una comunidad cristiana que quiere perpetuar el amor necesita el poder de Dios, por supuesto que sí, porque sin el poder de Dios no hacemos nada. Pero mi abuela decía: a Dios rogando y con el mazo dando. No se vale que yo solo le ore a Dios. Hay gente que cree que con solo orar las cosas se arreglan. Es un tema de fe en acción. Es un tema de que yo necesito activarme, yo necesito moverme. Y también yo reconozco el poder de Dios sobre todas las cosas, pero también yo debo reconocer que necesitamos un esfuerzo personal de cada uno para que la cosa continúe, para que la cosa camine. El mismo escritor de los Efesios, el apóstol Pablo, en su carta, en el capítulo 4, versículo 3, el apóstol dice: hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Necesitamos saber convivir. Somos personas civilizadas. Necesitamos entender que para poder caminar sobre esa misma meta, tenemos que relacionarnos unos y otros. No hay nada más complicado en una iglesia que poner a todas las personas a trabajar. ¿Y por qué? Porque a diferencia de una empresa, en una empresa usted motiva de una manera o coacciona al empleado para que trabaje, porque en base a su trabajo así va a recibir una paga. En la iglesia la situación es diferente. En la iglesia el liderazgo tiene que hacer un esfuerzo increíble para tratar de motivar a los hermanos que no están recibiendo paga, porque lo que hacemos para el Señor no funciona como funciona el mundo, pero tenemos que motivar a los hermanos de tal manera de que cada uno se ejercite y ayude a crecer el cuerpo del Señor. Y es ahí donde todos tenemos que aprender a entendernos, a soportarnos. La iglesia no es para gritarnos unos a otros. La iglesia no es para que el pastor venga y le pegue 4 gritos a su oveja y simplemente pretenda que, como es el pastor, puede gritarle a todo el mundo. Olvídese. Si usted no quiere que le griten, no grite. Hermana pastora, si usted no quiere que le griten, no grite. Entendiéndonos, podemos llegar a muchos lados, principalmente cuando se trata de la obra del Señor. Y no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, que siempre está tratando de ver cómo crea cisma, cómo crea problemas. Por eso el apóstol Pablo dice: hagan lo posible por vivir en paz.
Si el cuerpo de Cristo no vive en paz, no vamos a poder lograr absolutamente nada. Vamos a estar perdiendo el tiempo en pleitos, en contiendas, en necedades y en majaderías. Y en eso el liderazgo tiene que estar con las antenas bien puestas, porque cuando empieza a haber ese tipo de cismas, inmediatamente tiene que corregirlos. El próximo jueves vamos a estar hablando acerca de resolución de conflictos, porque cuando crece la obra, crecen los problemas y tenemos que aprender a identificarlos y también a resolverlos. Nosotros, si queremos vivir en comunidad, tenemos que ser sinceros. Cuando un conflicto se maneja bien, cuando se encara la situación, cuando se solucionan las diferencias, salimos mejor librados y terminamos estrechando mejor las relaciones. Cogimos el conflicto, lo desnudamos, lo conversamos. Bueno, ¿qué es la situación? Vamos inmediatamente a resolverlo, lo ponemos sobre la mesa, nos ponemos de acuerdo en el Señor y seguimos adelante. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Conflictos van a haber siempre. Hay conflictos en el hogar, hay conflictos en la pareja, hay conflictos en el trabajo y la iglesia no escapa de eso. Olvídese de ese cuento. Si usted cree que en la iglesia todos somos hermanos melcocha, que todos pasamos abrazados en un puro beso, eso en las iglesias no existe porque la iglesia es imperfecta. Le vuelvo a recordar, la iglesia perfecta no existe. Si usted anda buscando iglesia perfecta, nunca la va a encontrar. Y el día que usted encuentre la iglesia perfecta, por favor no asista a ella, porque usted la va a echar a perder. Mejor deje esa iglesita bonita así como está, porque si llegamos nosotros, es capaz que vamos a terminar haciéndole mucho daño a esa iglesia que creemos que es perfecta. No hay nada perfecto hasta que el Señor Jesucristo no venga por segunda vez. Tenemos que aprender a entendernos, tenemos que aprender a manejar y a paliar todas las situaciones que se nos presentan y que humanamente tenemos que resolver. Con nuestros prejuicios, con nuestras necedades, con esas maneras de pensar tan cuadradas, tan estructuradas, que muchas veces, si no lo sabemos manejar, el cuerpo se termina doliendo, el cuerpo se termina debilitando. Y eso es lo que hemos venido hablando hasta ese momento. El cuerpo también puede debilitarse. ¿Por qué? Por una rencilla, por una majadería, por una necedad, por un pleito. Por eso el mismo apóstol Pablo dice en Efesios 4, capítulo 4, versículo 25, no más mentiras, no más falsas impresiones, díganle a su prójimo la verdad. En el cuerpo de Cristo todos estamos conectados entre sí. A fin de cuentas, cuando mienten unos a otros, se mienten a ustedes mismos. No ganamos nada mintiéndonos, no ganamos nada siendo hipócritas, no ganamos nada saludando al pastor de frente y por detrás metiéndole la puñalada. Si usted tiene alguna situación que decirle a su pastor, dígasela de frente, dígasela de buena manera, ore primero, y si su interés es que el cuerpo de Cristo salga fortalecido, entonces usted espiritualmente, porque le estoy hablando a hermanos cristianos y cristianas que tienen el Espíritu Santo morando en su corazón, siempre tratarán de que todo se solucione en pro de la causa de Cristo, que siempre el nombre del Señor sea glorificado. Y dejar todo ese tipo de cosas que definitivamente le están haciendo mucho daño hoy en día a las iglesias. Necesitamos vivir en comunidad y ser humildes, porque si hay algo que está haciendo mucho daño en la iglesia del Señor hoy en día, es el orgullo, es la petulancia, es creerme más que los demás. Tenemos que aprender a bajar, tenemos que aprender a ser más humildes. Recuerde, el orgullo construye y levanta murallas. La humildad lo que termina construyendo son puentes. Necesitamos personas que construyan puentes y que no levanten murallas. Necesitamos ese tipo de persona que sea solucionadora de problemas, ese tipo de personas que siempre esté resolviendo, que tenga ese sexto sentido, que tenga ese discernimiento que solo viene del cielo para poder detectar cualquier situación y remediarla de inmediato. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 16, vivan siempre en armonía, no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligente que los demás. Es terrible cuando nosotros creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, o como decía mi abuela, muchos se creen en la iglesia que son la última chupada de mango, que si ellos no cantan, la alabanza se murió, que si ellos no son los que predican, entonces no hubo predicación bonita ese día. Olvídese de eso. Todos en las manos del Señor somos importantes y hay que tener mucho cuidado de menospreciar a unos y a otros porque tal vez no hacen las cosas como nosotros las hacemos. Por eso también es muy importante la amabilidad. Hay que aprender a ser amables,
Hay que aprender a respetar las diferencias. Hay que considerar los sentimientos de los demás. Hay que hasta tolerar a los molestos. Hay que soportar al hermano bilis en el cuerpo. Hay que aprender a tratar a las personas. Este tema de las relaciones interpersonales es de lo más difícil. Lo vemos en una empresa, lo vemos en una iglesia, lo vemos en muchos lados. Los temperamentos son diferentes, las creencias, los prejuicios. La mamá que lo crió a usted no es la mamá que me crió a mí. A usted le gusta el arroz de una manera, a mí me gusta de otra. A aquel le gusta el verde, al otro le gusta el rojo. A aquel le gusta tal candidato, al otro no, es apolítico. Somos personas muy diferentes y las iglesias están constituidas por personas. Pues tenemos que encontrarle, como decía mi abuela, la comba al palo. Tenemos que tratar de ver cómo nos sobrellevamos unos y otros, siempre poniendo al Señor en primer lugar. El apóstol Pablo continúa diciendo en Romanos capítulo 12, versículo 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respétense y honrándose, dice mutuamente. No le falte el respeto a nadie en su iglesia, no permita que nadie en su iglesia le falte el respeto, el pastor por más pastor, la pastora por más pastora, el líder de ministerio por más pintado que sea, no es absolutamente nadie para que le falte el respeto a nadie. Eso en la iglesia del Señor es inadmisible. El hecho de que tengamos una posición de liderazgo no le da permiso a nadie de denigrar a nadie, de avergonzar a nadie, de hacer sentir mal a nadie, porque ese tipo de cosas el Señor las toma muy en cuenta y tarde o temprano las va a terminar cobrando. Requiere que nosotros tengamos contacto frecuente. Los que pertenecemos al cuerpo de Cristo siempre estamos relacionándonos, siempre estamos conversando, siempre estamos animándonos. Así es que es muy importante reunirse, incluso hasta cuando yo no tenga ganas, porque yo sé que es importante. Es necesario que siempre estemos en contacto, que siempre estemos conversando, que siempre estemos participando. El escritor de los Hebreos dice en el capítulo 10, versículo 25, que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia. Algunos están faltando y hasta se les ha hecho costumbre y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros a seguir confiando en Dios y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Donde está su tesoro, amado hermano y hermana, decía Jesús, ahí está su corazón. Si su tesoro no está en ministros de la palabra, si su tesoro no está en recibir palabra del Señor, voz del cielo, si su tesoro está en los negocios, en hacer dinero, si su tesoro está en las fiestas, en los paseitos, en los estadios, en los conciertos, bueno, ahí va a estar su corazón. Donde está tu tesoro, ahí está su corazón. Donde usted cree que eso es su prioridad, pues ahí usted va a poner todas sus baterías. Sin embargo, el día de mañana no nos quejemos, porque muy probablemente escogimos, tal vez como Marta, no hicimos como María, que cuando Jesús llegaba, ella se arrodillaba y le ponía atención al maestro. Marta continuaba en sus quehaceres, y por eso Jesús le dice a Marta, 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 estás muy afanada, estás metida en un montón de cosas, pero mira María, María ha escogido la mejor parte. Hoy en día Dios necesita hombres y mujeres como María, que le estén prestando atención, porque los tiempos que estamos viviendo, amado hermano y hermana, son bastante malos. Mañana vamos a continuar, si Dios lo permite, con un tema que he titulado el próximo jueves, crece la obra, crecen los problemas. Este tema de los conflictos no debe asustarnos, este tema de los conflictos no debe hacernos sentir mal, ni decaídos espiritualmente, ni creer que estamos haciendo las cosas malas. Este tema de los conflictos son necesarios que se den, pero el jueves yo le voy a dar a usted algunos tips de cómo poder resolver conflictos en las iglesias. Lo que hagan las empresas, lo que haga el mundo allá afuera, como el mundo resuelva sus pereques, sus asuntos, sus cuitas, como decía mi abuela, esa es otra historia. Pero en la iglesia del Señor hay una manera de cómo las cosas se tienen que resolver. Y de eso quiero que hablemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más,
Gracias por ese tiempo, porque tú nos animas, nos exhortas, nos hablas, nos ayudas, Señor, nos haces entender la importancia de pertenecer al cuerpo de Cristo, lo importante que es el servicio y el trabajo de cada uno, cómo tenemos que animarnos, cómo tenemos que hacer que los demás crezcan a través del discipulado, cómo tenemos que orientar al que anda desorientado, cómo tenemos que ayudar al que está desvalido, cómo tenemos, Señor, que poner todos esos órganos en funcionamiento, Señor, para la causa de Cristo. Gracias te damos por este tiempo de palabra. Recibe toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Desde hoy, hermano y hermana, estamos circulando el convivio de medio año que vamos a realizar el sábado 3 de junio en Guásimo de Limón. Así es que es muy importante que ustedes de ya vayan hablando con la comisión de ese convivio, con la hermana Gisela Araya, con la hermana Rocío León. Ellas están empezando a preparar todo lo que está relacionado con ese convivio que tendremos el sábado 3 de junio. El recorrido aproximadamente de unos 80 kilómetros hasta el punto de reunión, donde vamos a ir a visitar a Omarcito y a Vilma. Vamos a tener un tiempo muy hermoso. Lógicamente vamos a tener que contratar un bus para que nos pueda llevar. Hay una serie de detalles de logística que vamos a ir dando a conocer de camino. Lo que quiero ahora es alborotar el panal. Decía mi abuela, lo que quiero es despertar el interés para que usted nos acompañe ese día en ese hermoso tiempo que vamos a tener el próximo 3 de junio. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, muy agradecido con el Señor por ese tiempo de palabra que hemos podido compartir en esta tarde-noche. Que Dios les bendiga.